Con esto iniciamos. Vamos a hablar hoy del simbolismo, que es el último de los grandes movimientos literarios que se presentaron propiamente en el siglo XIX. Y el simbolismo tiene una especie como de vuelta de tuerca otra vez, porque es un movimiento que se plantea deliberada y abiertamente combatir al realismo y el naturalismo. Es decir, hay una conciencia de una forma de hacer arte y de una forma de plantear a la literatura desde el realismo y desde el naturalismo que ya lo vimos, ¿no? Hay que recordar, el realismo busca decirnos las cosas tal y como son, plasmarlas así y le otorga al arte la función de reflejar, retratar la realidad para criticarla, ¿no? En algunos casos incluso para legitimar algunas cosas, ¿no? En el caso del naturalismo, lo que se busca es explicar es por qué ocurren así las cosas, es decir, retomar la impronta del método científico y de la visión, digamos, empírico-analítica de la realidad y a partir de ella criticar a la realidad, ¿no? Pero recordemos que también este tipo de posturas de conocimiento, eh, lo que tenemos es fundamentalmente una legitimación del poder, ¿no? Recuerden ustedes que el realismo y el naturalismo abrevan de las corrientes científico-filosóficas que se están desarrollando en el siglo XXI, particularmente del positivismo. Y en eso quiero hacer una breve reflexión, ¿no? O espero que sea breve. Recuerden ustedes que surgen, habíamos dicho en este periodo, las disciplinas especiales o específicas de la ciencia, ¿no? La geografía, la biología, la genética, la medicina, todas ellas están ya consolidándose como campos disciplinares muy poderosos y con métodos y objetos de estudios propios, ¿no? Que es lo que define fundamentalmente un campo disciplinar o una disciplina científica. Tienes un objeto y un método, ¿no? Dicho de manera muy resumida. Y en ese tener un objeto y un método, hubo personajes que se plantearon estudiar a la sociedad, ¿no? En ese caso se encuentra el señor Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte es uno de los grandes pensadores del siglo XIX, pero que lo que hace el compañero Comte es crear una nueva disciplina, ¿no? Y esa disciplina es nada menos que la sociología. Augusto Comte había estado discutiendo, déjenme. Voy a poner de nuevo aquí mi correo porque me dicen que no se ve. Ya está. Entonces, lo que hace Augusto Comte es preguntarse cómo se conoce a la sociedad y se hace una pregunta que agobió y que sigue agobiando a muchos filósofos, sociólogos, etcétera, respecto de por qué las ciencias sociales o las disciplinas sociales no mostraban o no estaban teniendo el mismo nivel de progreso que las ciencias naturales, ¿no? Porque a pesar de todo el esfuerzo que se hacía de teorizar, deducir, inducir, etcétera, no estábamos generando los mismos resultados que se estaban generando en la economía, en la física, en la química, en la biología, etcétera, ¿no? Entonces, a Augusto Comte se le ocurre una idea genial, genial en el sentido de la creatividad, de decir, bueno, ¿por qué no aplicamos el método científico a la sociedad, ¿no? Si lo que está diferenciando los resultados es la aplicación del método, pues apliquemos el método científico también a la realidad social, ¿no? Y estudiemos a las personas, al grupo social, como si fuera un elemento más de la naturaleza, ¿no? Augusto Comte, hay que recordar, es abiertamente ateo, ¿no? En eso hay que reconocerle. Y el señor, además de ser ateo, pues es un ferviente creyente de la ciencia. Es más, le quería poner a su ciencia física social, ¿no? Nada más que en la misma época, unos años antes, hubo otro autor francés, no me acuerdo cómo se llama, y le gana el título y le pone física social, ¿no? Entonces se enoja mucho Comte y dice, maldito, ¿no? Ya me lo ganó. Entonces empieza a buscar ahí cómo ponerle y se le ocurre que su ciencia o su disciplina se puede llamar sociología, ¿no?
es decir, el estudio científico de la realidad social. Entonces, Augusto Comte va a decirnos que las sociedades pueden estudiarse a la misma o de la misma manera y a la usanza, digamos, de lo que hacen las disciplinas científicas, la biología, insisto, la química, la matemática, etcétera. Bueno, el señor Comte entonces escribe su curso de filosofía positiva y plantea ahí una serie de cosas, ¿no? Unas que son una auténtica barbaridad, otras que son bastante interesantes en términos de construir una nueva forma de entender a lo social. ¿En dónde está la barbaridad? En que Augusto Comte plantea una teoría de los tres estadios, le llama, ¿no? Nos dice que la sociedad en general ha pasado por tres grandes estados de la conciencia, ¿no? Estos tres grandes estados de la conciencia los denomina al primero el estado religioso, le dice, ¿no? Ese estado religioso, dice Comte, tenía como característica que el espíritu humano en general creía en los dioses y trataba de explicar a la realidad a partir justamente de los principios religiosos, ¿no? Piensa que no solamente es una cuestión de la tradición judeocristiana, sino que en general las sociedades que él denomina como primitivas van a ser sociedades que apelaron siempre a la religiosidad, es decir, al mundo de lo trascendente para explicar lo inmanente, ¿no? En esa tesitura, pues esto implica un atraso permanente y un estado de ignorancia, porque pues eso no nos explica nada, dice Augusto Comte. El segundo estado, dice él, es el estado metafísico, le llama, ¿no? Aquí ya no solamente se trata de una explicación a partir de Dios, sino de principios generales o principios que se asumen universales pero que tienen el problema de no tener un asidero en lo empírico. El espíritu absoluto de Hegel, por ejemplo, ¿no? No hay ningún lugar donde se pueda ver el espíritu absoluto, ¿no? Este es un concepto, es una categoría muy poderosa, pero que definitivamente pues, no lo podemos ver, no lo podemos medir, tocar, así como con la ciencia, ¿no? Entonces, ese estado metafísico, y de verdad está pensando en Kant, en Hegel, en Schilling, en todos los idealistas, ¿no? Y en toda la tradición de platónico, parmenidia, platónica, hasta Kant y Hegel, en el idealismo, y él piensa que esa forma de explicar la realidad es justamente lo que impide el progreso de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque no tiene ningún asidero en lo empírico, ¿no? Bueno, va a decirnos, afortunadamente, piensa Augusto Comte, tenemos ahora un estado positivo, le llama él, ¿no? ¿Y por qué es positivo? Porque está sustentado en la ciencia, ¿no? Y es positivo porque es el último estadio al que va a llegar la humanidad en términos de capacidad de generación de conocimiento. Ya no va a haber nada más avanzado que la ciencia. Así como Hegel pensaba que ya no iba a haber nada más elaborado, complejo y acabado en términos de síntesis histórica que el Estado moderno, Comte piensa que no va a haber en términos generales nada más avanzado, potente y verdadero, sobre todo, que la ciencia positiva, es decir, aquella que se sustenta en el método de la observación, la experimentación, la construcción de hipótesis y elaboración de teorías, leyes, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque eso sí nos da garantía de verdad, ¿no? El único problema, y por eso decía al principio que el término pues muy coloquial y hasta vulgar de que dice barbaridades, porque pues no hay manera de comprobar que existieron esos tres estados, ¿no? Es decir, en la propia construcción de Comte hay una contradicción. ¿Cómo compruebo que hubo un estado metafísico y cómo compruebo que hubo un estado teológico religioso? O sea, no hay comprobación posible de momentos históricos que se sucedan unos a otros, ¿no? Bueno, ese es el problema, el fundamento de Comte, pero digamos, lo más interesante de su obra es que plantea justamente que hay una posibilidad de conocer lo social a partir del método científico. Pero esto tiene un problema también de fondo. ¿Y cuál es? Que se convierte en una filosofía o una ciencia del poder. Porque lo que piensa Augusto Comte es que para que las sociedades progresen, debe haber orden. Y ese orden que uno establece, pues el estado positivo. Es decir, aquel estado que se sustenta en la ciencia. Alguien, seguramente ahora con el mundial, pues se vio mucho la bandera de Brasil
Y la bandera de Brasil, pues tiene el lema del positivismo, ¿no? Ya ven que dice Ordem e o Progreso, ¿no? Ese lema de Ordem e o Progreso que tiene la bandera brasileña, pues no es sino el lema del positivismo, ¿no? Es decir, una decisión epistemológica, metodológica, pero también política, de decirnos las cosas funcionan así porque la ciencia nos dice que así funcionan, ¿no? Esto implica un gran debate en ciencias sociales, implica un gran debate en la filosofía política, porque, insisto, hay quienes pensamos que esta filosofía se convierte en la filosofía del poder, ¿no? Hay una alianza explícita con el Estado, con el orden, con la disciplina, y esto llevado a los extremos, pues al militarismo, etcétera, ¿no? Entonces, Augusto Comte abre esta nueva beta, inventa la sociología como ciencia, como campo disciplinar específico, y luego habrá otros autores que seguirán su corriente de pensamiento. Emil Durkheim, por ejemplo, que crea lo que hoy se denomina como el funcionalismo, ¿no? Y en esa visión de la realidad se piensa que todas las personas cumplimos con una función en la sociedad, ¿no? Es decir, cada sujeto, cada individuo tiene una función que cumplir y en ese sentido desempeña roles dependiendo de el circuito social o los grupos sociales a que pertenece. En esa medida, lo que ocurre con la sociedad es que hay normas que se deben cumplir para dar efectivo cumplimiento a esta función que nos es asignada, pues por nuestros grupos sociales, ¿no? En esa medida va a pensar Emil Durkheim que los sujetos realmente cuando, digamos, no cumplimos con la norma, nos convertimos en sujetos anómicos, ¿no? Es decir, aquellos que o rechazamos o no aceptamos o simplemente no somos capaces de cumplir con la norma social, ¿no? Eh, a Durkheim le debemos el gran concepto de hecho social, ¿no? De pensar que los eventos que ocurren en la sociedad no solamente son decisión de un individuo y su conciencia, sino que son producto de una estructura societal que lleva a la toma de decisiones, ¿no? Como en el caso del suicidio, su gran estudio del suicidio, pues tiene que ver con esto, ¿no? Incluso hace una categorización de los tipos de suicidio, ¿no? El suicidio egoísta, etcétera. Entonces, lo que vemos es que está toda esta configuración del pensamiento de lo social, pero luego también, del otro lado, hay una obra que generó, a veces es difícil imaginarnos, ¿no? Porque ya es parte, pues, de nuestro conocimiento común hoy, ¿no? Y es difícil imaginarse en ese sentido el impacto que ciertas obras tienen en una sociedad en general, sobre todo una sociedad que se está mundializando cada vez más, como es la sociedad del siglo XIX. En este caso estamos poniendo mucho el ojo en Europa, pero que pues, evidentemente sus ramificaciones e impactos en América Latina, Asia, África, pues eran importantes, ¿no? O muy importantes y de hecho en varios sentidos determinantes, ¿no? Piensen ustedes en la dictadura porfiriana, ¿no? Pues, ¿qué hizo Porfirio Díaz? Agarró un grupo de intelectuales jóvenes, los manda a París para que estudien la filosofía de Augusto Comte, encabezados por Gabino Barreda, que hoy la medalla a la excelencia académica que otorga nuestra Universidad Nacional, pues, se llama así, Gabino Barreda, ¿no? No es el del corrido, ese era Gabino Barrera. Este es con D, Gabino Barreda, ¿no? Si no, de la pistola con cargadores, como dice el corrido, ¿no? Este Gabino Barreda se va para allá, bueno, lo mandan con otro grupo de científicos, ¿no? O de jóvenes muy talentosos a que estudien en Francia y aprendan del positivismo. Regresan y es lo que aquí en México pues es conocido como el grupo de los científicos, ¿no? Gabino Barreda, Yves Limantour, hasta Justo Sierra de alguna manera, y otros grandes, grandes matemáticos y estadistas, como por ejemplo Antonio Peñafiel, que es quien funda, por ejemplo, a quien se le encarga la fundación de la Oficina Nacional de Estadísticas en ese momento, ¿no? Que se denominó Dirección General de Estadística, justamente adscrita al Ministerio de Economía, ¿no? O de Hacienda en aquel momento, y que es una de las instituciones de más larga data en términos de continuidad que tenemos en el país y que hoy está sintetizada o concretada en el INEGI, ¿no? Pero pues es una institución que nace por allá de 1875, 1880
y que fue por instrucción, insisto, del ministro de Hacienda, que había ido a formarse a Francia y que habían aprendido del positivismo. Por eso les digo que es difícil imaginarnos de pronto los impactos y la relevancia que tuvo este tipo de corrientes de pensamiento, pero que además sí tuvieron una traducción política muy potente. Por eso, los asesores, los que formaban parte del grupo del poder porfiriano, pues creían en esto del orden y el progreso, ¿no? Que claro, de manera salvaje en nuestro país se tradujo en cuestiones monstruosas, ¿no? Pues Porfirio Díaz, por ejemplo, esto del orden y el progreso, lo entendía como aquello de que agárrenlos infraganti y mátenlos en caliente, ¿no? Mm. Y otras más atribuidas a aquella, ¿no? Por ejemplo, el maiceo de los periodistas, ¿no? De que aquella paloma quiere su maíz y esas cosas, que son muy de la lógica porfiriana, de su estilo personal de gobernar, como diría el otro clásico, pero también de una forma de pensar al poder desde la ciencia, ¿no? Estos de veras creían que estaban haciendo un gobierno científico, ¿no? Pues así se denominaban, el grupo de los científicos o el grupo de los positivistas que estaban alrededor de Porfirio Díaz. Bueno, así como este impacto, eh, dice, buena estrategia, ¿quién asesoraría a Díaz? No, bueno, está pésima, ¿no? Va contraria a toda la tradición de los derechos humanos, ¿no? Y del debido proceso y los principios constitucionales que uno rige, ¿no? Entonces, la cuestión es que otra de las grandes obras de la época, ¿no? Que son muy relevantes para la humanidad en general, es la obra del señor Darwin. Ya la habíamos comentado la vez pasada, pero me quiero detener también un poco en esto. Darwin, al crear su gran obra sobre el origen de las especies, lo que va a hacer es quitarle el otro gran monopolio discursivo y narrativo a la tradición judeocristiana. Habíamos hablado que ya habían perdido el monopolio de la creación del mundo, ¿no? En términos de ser un mundo digamos, un universo no geocéntrico, sino heliocéntrico, y en ese sentido, pues que la Tierra es redonda y tal, ¿no? Bueno. Ese monopolio discursivo se había quebrado y con ello muchas cosas al interior de la Iglesia Católica y la tradición judeocristiana en general. Pero cuando Darwin genera el origen de las especies, generó unas ondas de choque auténticamente en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, etcétera. ¿Por qué? Porque fue una forma de pensar auténticamente revolucionaria. Ahí hay otra revolución copernicana, ¿no? Porque pensamos a partir de Darwin, o se puede pensar a partir de Darwin, en una especie humana no creada, ¿no? ¿Por qué? Porque además lo que Darwin señala, y Darwin presenta la evidencia, es que la edad de la Tierra, por ejemplo, que se estimaba en 4.500 años, ¿no? Que era, digamos, lo que se pensaba a partir del Génesis, ¿no? Que pues, 4.500 años tenía la Tierra, ¿no? Bueno, lo que Darwin muestra con sus análisis de los fósiles es que pues 4.500 años no son ni un suspiro, ¿no? En tiempo cósmico. Y que en realidad el proceso de la evolución no está dirigido por nadie, ¿no? En primer lugar, ese es un asunto fundamentalísimo porque no hay una finalidad, no hay una inteligencia superior, una energía que dice o piensa en otro lugar. Voy a hacer que estos gusanitos un día se conviertan en gusanotes con ojos, pies y manos y se llamarán humanos. No, no hay algo así, ¿no? La evolución sigue un curso en el cual la evidencia muestra que aquellos que se adaptan mejor son los que van a sobrevivir y son los que mantienen como especies, ¿no? Nunca habló del más fuerte, nunca habló, habló de los más aptos en el sentido de su capacidad de transformarse y adaptarse al medio ambiente en el cual vive, ¿no? Bueno, esas ondas de choque que generó esta obra, pues llevaron a que, por ejemplo, es uno de los excomulgados clásicos de la Iglesia Católica, ¿no? Hay una anécdota que quizá muchas y muchos conocen, pero para quien no, vale la pena repetirlo. Cuando Marx escribe El Capital en 1860 y tantos, tenía como 10 años de haberse publicado El origen de las especies, a Marx se le ocurre que es una gran idea que el prólogo al Capital se lo escriba Darwin, ¿no? Entonces le manda su texto a Darwin
con una carta muy comedida y le dice, pues, profesor Darwin, soy un admirador tremendo de su obra, ¿no? Su obra, pues, digamos que comparto con ella el materialismo histórico, una explicación materialista de la realidad económica y política del mundo, y me encantaría y sería un privilegio y un gran honor que usted escriba el prólogo a mi libro, ¿no? Entonces Darwin comedidamente lo recibe, lo lee, lo analiza y le regresa una carta a Marx rechazando escribir el prólogo. Y la razón que le da es que le dice palabras más o menos, estimado doctor Marx, he recibido su texto, efectivamente es una obra revolucionaria, es impactante lo que usted está proponiendo en este texto, pero suficientes problemas tengo yo ya con la Iglesia Católica como para echarme otra bronca, ¿no? Entonces le dice que pues ya no le escribe el prólogo y ahí queda la anécdota, ¿no? La cuestión es que esto que está allí tiene impactos y además un diálogo permanente con lo que se estaba discutiendo en otros ámbitos. Quiero decirles además que el ámbito estético en este momento de la historia es un ámbito prácticamente sí público, pero también del ámbito privado, ¿no? La novela ya no, como lo vimos, ¿no? Se convierte en un instrumento de debate público a partir de los folletines, los periódicos, los cafés, ¿no? Pero piensen ustedes en el arte de otros tipos de bellas artes, por ejemplo, la pintura, ¿no? Pues no había museos en el siglo XIX tal como los conocemos ahora, ¿no? Las grandes obras eran hechas por encargo y estaban en los castillos, en las casas de las personas más adineradas de los nobles, o en el caso de la alta burguesía, perdón, pues ya eran personas que podían pagarle a las y los artistas, pues porque les hicieran sus obras. Pero fíjense de las contradicciones que en un sentido, digamos, positivo, surgen a partir de la modernidad y la industrialización de la producción de muchas cosas. Una de las cosas que comienzan a producirse en masa y de manera muy importante es la pintura. Es decir, se inventa la pintura en tubo y eso es una gran revolución para el arte, porque para que un pintor o una pintora hiciera sus cuadros, tenía que mandar a hacer sus pinturas. No sé si sabían esto. No era de que hubiera una tlapalería y va y uno y compra su tubito, ¿no? No funcionaba así la cosa. Tú tenías que ir con alguna experta o experto para que te elaborara la pintura. Y si era al óleo, pues tardaba un tiempo. Si era una pintura con base en agua, pues tardaba otro tiempo. Si era una que estaba hecha más con algunos productos, digamos, naturales, ¿no? La chinchilla, por ejemplo, pues tardaba otro tiempo. Entonces, tu producción pictórica dependía de la oferta de la pintura, de la disponibilidad de la pintura, ¿no? Si alguien quería que no pintaras, pues nomás amenazaba al que vendía la pintura y le decía, pues ahí donde le vendas a fulanito, pues no te la acabas, ¿no? Entonces la cuestión es que no era fácil pintar, era muy complicado porque además no había dónde exhibir, no había un mercado del arte como tal, sino que era una construcción a partir de arreglos privados. Pero en el siglo XIX eso cambia y comienzan a surgir las primeras galerías y comienzan a surgir los primeros espacios de exhibición pública de obras. La Gran Feria Universal de París es un ejemplo de ello, ¿no? Pero empieza a haber ferias de este tipo, de exposiciones, insisto, la Gran Exposición Universal es uno de los ejemplos paradigmáticos, pero hay otros más, ¿no? Empiezan a realizarse en los burgos, ya las grandes ciudades que decía yo del mundo urbano, empiezan a surgir galerías y espacios donde la gente puede ir a percibir y conocer obras pictóricas, por ejemplo, ¿no? Empiezan a construirse más esculturas que se ponen en los espacios públicos. Acuérdense que en el siglo XIX, a mediados, hubo un gran rediseño arquitectónico de París, ¿no? Justamente lo comentábamos la vez pasada. Hasta la Torre Eiffel, pues les molestó porque pues iba en contra de esta gran reconstrucción y esta gran reordenamiento que se hace en París. Las calles se hacen más anchas, eran calles hechas para carruajitos. La aparición del automóvil u otro tipo de vehículos ya empiezan a exigir calles más amplias, un ordenamiento diferente. Se remoza y se, digamos, rehabilita en muchos sentidos el Palacio de Versalles.
se crean nuevas calles alrededor en la periferia, es decir, hay un ejercicio deliberado arquitectónico, pero además comienzan a surgir nuevos materiales de construcción, ¿no? Por ejemplo, en París se queman varios edificios, ¿no? Antes de la reconstrucción y deciden que ya no van a construir con los materiales, sino que se va a utilizar el acero, ¿no? Porque el acero es mucho más resistente. Por eso la Torre Eiffel es tan paradigmática de la época, ¿no? Porque es el acero, hecho torre, pues, ¿no? Con una estética muy, muy peculiar, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien no, pero lo que tenemos ahí es que cambian no solamente los estilos, sino que también digamos, materiales. Claro, lo que nos dice la doctora Verónica es importantísimo. El perfume de Sunshine es justamente una de estas obras que muestran esta atmósfera, ¿no? Y es sin duda alguna una de las obras emblemáticas que muestra todo esto de lo que estamos hablando. Y lo que vemos allí es entonces el cambio en el uso de los materiales. Por un lado está el uso del acero, pero por el otro lado también está el uso del cristal. Y esto tiene que ver con un movimiento que desde la teoría estética se habla de una tendencia a la transparencia urbana o la pretensión de la transparencia en los ámbitos urbanos. Han visto el Louvre, ¿no? Que tiene ahí sus cristales. Bueno, el cristal y el acero se convierten en elementos de menor costo, pero de mayor durabilidad para la arquitectura. Lo vamos a ver en la gran aportación que hace a la arquitectura mundial Estados Unidos, que empiezan a aportar pues hasta más o menos también el siglo XIX, que es el rascacielos, ¿no? El primer rascacielos que está en Chicago, ¿no? Que es considerado el primero de la historia, pues tenía 6 pisos, tampoco era así como que, digo, ahí en la del Valle hay un montón que lo supera, ¿no? Mm. O casi en cualquier gran ciudad del país. Pero el primero, que se considera el primer skyscraper, ¿no? De estos rascacielos en la arquitectura urbana de Chicago, que se hace justamente también a partir del gran incendio, ¿no? Del siglo XIX y que lleva al surgimiento de lo que hoy se conoce como la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago surge desde la sociología, abrevando mucho del positivismo y el funcionalismo y la aplicación del método científico para el reordenamiento de la ciudad y que no se les volviera a quemar, ¿no? Entonces allí apelan al uso del acero y el cristal y crean, insisto, este primer gran rascacielos, ¿no? Que sigue siendo fundamentalmente de acero, perdón, de ladrillos y concreto, pero con ya la incorporación del acero en las estructuras. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque justamente la idea de los rascacielos la van a retomar arquitectos a partir, sí, de lo que estaba dándose en su tiempo, pero también regresan al gótico, ¿no? Que es esta estructura arquitectónica de esqueleto, ¿no? Y que retoman justamente para primero armar la estructura y ya luego sobre eso montan, ¿no? Entonces, vemos todo este espíritu, está Darwin, está Marx, está Nietzsche escribiendo, y en medio de esto, pues la literatura y el arte, ¿no? Y digo en medio no como accesorios o como elementos ahí que, ay, qué bonito, ¿no? Hacían novelas, ¿no? Ay, qué bonito pintaban. No, eran personas que participaban abiertamente del debate y de la discusión política, intelectual, filosófica, etcétera, ¿no? Miren, antes de poner la presentación, y como les digo, la cabra siempre tira al monte, pues yo soy cabra, entonces, bueno, soy puma, pero en estas cosas de repente actúa como las cabras que se van para el monte. Les voy a mostrar unas cosas que me interesa mostrarles acá. Permítanme. Miren, voy a mostrarles primerito para que veamos cómo se dio este tránsito en el ámbito del arte, ¿no? Miren, aquí está. Y voy a compartir. Me dicen si se ve, por favor, ¿no? Ups. ¿Se ve la pintura o no se ve la pintura? Ya se ve, maestro. Bueno, esta no es una pintura en realidad. Dice acá la Abadía del Dena, ¿no? Sí, sí la ven, ¿verdad? Sí es la que está en pantalla, ¿no? La Abadía del Dena. Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Esta es una fotografía reciente, ¿eh? No, no crean que es de la época. Es una fotografía de 1900 y algo, o 2000 y algo, la verdad es que no sé, ¿no?
Pero bueno, esta abadía del Dena así se ve en invierno. ¿Qué es lo que hizo el romanticismo con esta abadía? Bueno, esta no es, esta tampoco. Ay, se me perdió. Espérame tantito. Discúlpenme, me voy a salir acá. Perdón. Es que se me perdió la imagen. Aquí está ya. Bueno, el romanticismo lo que va a hacer es lo siguiente. A partir de esa imagen que ustedes vieron de la fotografía, lo que va a hacer el romanticismo es representarla de este modo. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve. Ok, gracias, José Andrés. Bueno, observen ustedes desde la perspectiva romántica cómo se vería la abadía que les acabo de mostrar en la imagen. No se parece en nada, ¿verdad? Hay una noción, una idea, insisto, romántica, donde acuérdense que lo que priva es la naturaleza y las fuerzas místicas, ¿no? Entonces, la imagen que vimos allá con la nieve y tal es convertida en esto por un romántico como Friedrich David, ¿no? Entonces, Carl David Friedrich se llamaba el autor. Entonces, este tipo de construcciones que tienen que ver de transformar esto, ¿no? Que es la abadía, así se ve en la vida real en esto, pues nos habla de qué tipo de espíritu está pintando, ¿no? Hay una recreación, hay una reelaboración, hay una reinvención de la abadía desde el espíritu romántico, del romanticismo como tal. ¿Sí queda claro? Entonces, vemos este tipo de transformaciones. ¿Qué es lo que tiene la pintura romántica? Bueno, por ejemplo, vean, ¿no? No hay una trama, ¿no? Solamente hay pues un tema que permanece, ¿no? eh, Hay un acento en el color y la luz, ¿no? Este manejo de brumas, sombras, etcétera. Y el espacio nunca está completamente claro. ¿Por qué? Porque la realidad es así, dicen los románticos, ¿no? Siempre está escondiéndose, siempre vemos en realidad penumbras, lo que creemos que es luminosidad, color, etcétera, en realidad nos pone ante el mundo de la penumbra, del espíritu, de lo místico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una manera de presentar y representar la realidad, pues tremendamente dramática. Vean ustedes, por ejemplo, este cuadro, ¿no? De Guiraud, ¿no? De Jericó, perdón. Vean ustedes el dramatismo del cuadro, ¿no? Claro, pues Medusa anda por ahí y miren lo que está provocando en esta barca, ¿no? Muerte, desesperación, dolor, drama, tragedia, ¿no? Bueno, así pintan los románticos, porque piensan que así es la realidad, ¿no? Este, Piensen en este cuadro de Goya, ¿no? Sí, sí lo ven acá, ¿no? Vean ustedes el personaje, ¿no? El personaje principal tiene una enorme personalidad, ¿no? Y fíjense cómo al personaje principal todavía recupera un poco de aquello del joven Werther. Acuérdense que el werterismo es vestirse de azul y amarillo, ¿se acuerdan? Bueno, este lo viste justamente de amarillo y blanco, recuperando un poco allá. Pero vean la imagen de este hombre que está así, condoliéndose, ¿no? El drama del dolor, pues porque sigue a ser fusilado, ¿no? Es que aquí está la fila de los que van a ser fusilados, pero este que es el personaje central de la obra, vean ustedes, ¿no? A diferencia de todos los demás, este le pone, como se dice literalmente, el pecho a las balas, ¿no? Órale, tírenle, ¿no? Aquí estoy. ¿Por qué? Porque representa la libertad, la fuerza, la rebelión, el espíritu de cambio, ¿no? Y en esta manera de construir, pues evidentemente está una enorme expresividad de color y también un escenario, una trama de los tiempos modernos, ¿no? La revolución, el cambio, la transformación, la guerra, la lucha armada para conseguir la libertad. Y esta es una de las obras más románticas que tuvo Goya, por ejemplo, ¿no? Recuerden que Goya, pues Goya es Goya, como se dice literalmente y es casi inclasificable Goya, ¿no? Tiene sus periodos de las obras negras, tiene un periodo romántico, tiene diferentes momentos y otros más de una estética hermosísima, por ejemplo, la de la maja desnuda, ¿no? Pero en este cuadro, que es uno de sus más románticos construcciones, pues pinta de esta manera, ¿no?
Bueno, eso es en el romanticismo, ¿no? Fíjense qué diferencia, y eso lo van a ver ustedes en la literatura. Les pongo estos ejemplos porque me parece que nos dan cuenta desde otro lenguaje, del lenguaje que se usa en las novelas, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, ya habíamos visto en la presentación pasada algunos cuadros de Millet, ¿no? Que es, insisto, la gran fuente de inspiración de Van Gogh. Pero, por ejemplo, piensen ustedes en Courbet, ¿no? Esta escena es totalmente, hagan de cuenta, fue y los puso ahí, los retrató y órale, ¿no? Sí hay una diferencia radical, se fijan, entre el romanticismo y este tipo de cuadros, ¿no? Aquí hasta el perro, ¿no? Bien, bien, hasta bañadito el perro se ve, ¿no? Su collarcito y todo. El monaguillo, ¿no? Vean la expresión del monaguillo, no hay dramatismo, no hay esta expresión de dolor, no hay un más allá en términos de decir, pues así es la vida y así es la procesión y vámonos, ¿no? Así llevamos. ¿Y por qué es importante verlo? Porque esta es una procesión de un muerto, ¿no? Este, aquí está la viuda, parece ser llorando, ¿no? Pero la expresión de los sujetos parece que están, platicando el partido que va a haber al rato, ¿no? No hay este dolor así, esta congoja, como lo vimos con el juramento de los Horacios, incluso en el neoclasicismo, ¿no? De aquellas mujeres que están doliéndose, llorando porque sus maridos van a ir a matar a sus hermanos. Aquí no hay nada de esto, ¿no? Ven este monaguillo acá papando moscas, ¿no? Con el inciensario, ¿no? Y como que algo lo distrajo y se puso a ver. El otro está viendo allá al cura, ¿no? Es decir, no hay este dramatismo de la pintura romántica y hay una representación estrictamente fidedigna de lo que pasa en un sepelio o en un entierro, ¿no? El propio Courbet va a hacer cosas muy similares, perdón, a las que hacía Millet, ¿no? Representar la realidad tal y como es. No necesita hablarnos de la pobreza de estas personas. ¿Ya vieron esto que está aquí? Sí, no sé si ven el mouse, pero vean la espalda del sujeto que está a la izquierda, su camisa rota, ¿no? Toda raída. eh, Solo un tirante, ¿no? No son dos a la usanza de la época, es uno. Muy probablemente esta es una ropa que recogió de alguien, ¿no? El tema de los zapatos, que Van Gogh tiene toda esta serie de los zapatos viejos, ¿no? Y que aquí en Kubert se ve prácticamente la pobreza en que viven estos personajes. Lo mismo el que está aquí arrodillado, ¿no? Pues todo raído de aquí del costado, el chalequito que trae, habla de que quizás hace frío, ¿no? Y que pues tienen que estar picando piedra todo el día, ¿no? Los picapedreros, y es una forma, otra vez, de representación de la realidad que recurre en el realismo a motivos y técnicas clásicas, como esta del claroscuro, el tenebroso, un poco asomándose ahí, recuperando tanto a Leonardo como a otros pintores que hacen de estas técnicas, pues gala y un uso tremendo, ¿no? Lo que ya habíamos visto, el Angelus, ¿no? De Millet, o las espigadoras, que también es de Millet, y que otra vez nos recuerdan esta faena durísima, ¿no? Imagínense estar así agachados todo el día, ¿no? Todos los días de la vida. Bueno, es una tragedia retratada de manera no dramática, no espectacular, pero sí sintetizando el drama del trabajo, de la explotación, de la pobreza en que viven estos personajes, ¿no? El capataz acá supervisando montado en el caballo, los otros recogiendo la cosecha que están levantando estas mujeres, y el realismo pues nos da este tipo de escenarios, ¿no? Ahora vean ustedes qué pasó hacia adelante con, déjenme mostrarles. Miren, les voy a mostrar acá. Me avisan por favor cuando cambie la pantalla y ya se vea, ¿no? Porque esto está medio lento ahora. Ya se ve, doctor. Ya se ve. Bueno, este es un personajazo del siglo XIX y que justamente atravesó todas estas corrientes. El cuadro lo hace Fantin Latour y es un retrato nada menos que del señor Edouard Manet. Manet es un parteaguas
en la pintura porque empieza a pintar este tipo de cosas. Recuerdan que yo les dije que cuando hablamos de la sesión pasada de tanto de Dickens como de Pérez Galdós, que van a utilizar a la vida cotidiana y la convierten en epopeya en la literatura, ¿no? Bueno, Manet es el primero que en la pintura empieza a hacer este tipo de cosas, ¿no? Empieza a pintar la vida cotidiana, pero fíjense cómo Manet lo que hace es una revolución del color. Auténticamente es una revolución del color. Se pintaba con colores clásicos. La paleta de color de los 5 colores básicos tenían reglas desde el barroco, perdón, desde el Renacimiento hasta el neoclasicismo. Había reglas muy claras de para qué se usaba cada color. El rojo, por ejemplo, para cuestiones reales, de poder, representaciones divinas, el manto de Cristo, el manto de los cardenales, etcétera, porque además de que son rojos, pues representan esto, ¿no? La dignidad de la sangre. El azul, pues representa el cielo, representa lo divino, representa muchas cosas, ¿no? Bueno, Manet lo que hace es decir, ¿no saben qué? Adiós con eso, ¿no? Ahí nos vemos. El color se usa para lo que se usa y el color sirve para crear belleza. Nada de que el cielo y que el infierno, nada. Aquí vamos a generar una nueva paleta de color y la voy a usar para qué creen? Pues para lo que yo quiera. Todo aquello que me exija color lo voy a usar. Todo aquello que me exija luz lo voy a usar. Todo aquello que me exija vivacidad, alegría, tristeza, lo voy a usar. ¿Por qué? Porque la realidad es la que me determina y no al revés. Entonces, Manet lo que hace es revolucionar en términos de luminosidad de color, pero también de trama y estética del cuadro. Lo vamos a ver adelantito. Vean ustedes este cuadro, es famosísimo, ¿no? De Manet. ¿Qué es lo que hace? Va a hacer lo mismo que en el juramento de los Horacios. Va a construir imágenes que nos van a dar diferentes composiciones o estructura de composición para generar simultáneamente varios planos en el cuadro, ¿no? Aquí lo que nos da es una línea de horizonte por discontinuidad, como se le dice, a partir de las botellas, ¿no? Entonces las botellitas se van haciendo y nos da esta línea que organiza el cuadro en torno de esta figura, ¿no? Que es la camarera o la barista, ¿no? Como se le conoce en otras traducciones al nombre del cuadro. Pero también Manet va a recurrir, ¿se acuerdan del juramento de los Horacios? Va a recurrir a líneas verticales y no tan verticales. Son líneas rectas, pero que organizan el cuadro. Y fíjense lo interesante que logra aquí. En realidad no sabemos si estamos ante un espejo acá o ante un primer plano. Esa es una cosa fantástica que logra Manet justamente organizando a partir de estas líneas el cuadro, ¿no? No sabemos si lo que está al fondo es otra muchacha o si es el espejo que nos refleja esta realidad. Es este juego donde Manet ya se da cuenta de que la realidad urbana es así, una realidad nebulosa, anónima, donde hay un juego de los espejos que ya Foucault había identificado, por ejemplo, en Velázquez cuando hace el análisis, aquel famosísimo en su libro clásico del Les mots et les choses, de las palabras y las cosas, y donde hace un análisis de las meninas de Velasco, ¿no? Donde nos dice, miren, el pintor se pone acá y está el cuadro y está el espejo. Bueno, Manet, conociendo esto, dice, pues ahora lo voy a reproducir, pero de manera moderna y lo voy a colocar con los colores que yo quiera, ¿no? Vean esta vivacidad del naranja de las mandarinas, ¿no? Es espectacular lo que se logra ahí, ¿no? Hasta brillositas y todo, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos aquí, pero no solo esto, ¿no? Vean la estructura de formas que va a utilizar Manet y además figuras que de pronto son, digamos, pensadas en otras realidades y en otras teorías o perspectivas estéticas como totalmente abusivas. Por ejemplo, esto que está aquí arriba a la izquierda, no sé si lo ven en la pantalla, parece que es un saltimbanqui en un trapecio, ¿ya vieron? Que habla de cómo se daban espectáculos en este tipo de bares, ¿no? Entonces, no pinta una figura, nomás nos anuncia que allí hay espectáculo. Y es esta manera alegórica de mostrarnos la realidad, nos da una totalidad, una atmósfera y una manera de entender el mundo y la vida, pero a partir de estas cuestiones. Y luego fíjense cómo juega a partir de ciertos adornos con las figuras de lo clásico. El círculo en el brazalete, el triángulo
en la figura del vestido de la muchacha que se abre justamente por esta cosita que hay acá arriba y luego el ramillete de flores que alude al corazón. Es una cosa espectacular técnicamente la que logra Manet. Superpongan todas estas cuestiones en una sola imagen, ¿no? Y eso es lo que nos está entregando este hombre. Es una nueva estética que prepara el camino para lo que luego serán los impresionistas, los postimpresionistas y todas las vanguardias que se suscitan. Vemos el cuadro y lo vemos así, ¿no? Es fundamentalmente esto. Pero claro, el análisis formal estético pues nos lleva a la determinación de estas líneas que están ocultas allí, pero que al mismo tiempo se están haciendo patentes. Fíjense qué manera tan impresionante, técnica y estéticamente hablando, de construir la vertical a partir del alineamiento de la nariz con los botones. ¿Ya vieron? Si trazan una línea recta, se va para acá. Entonces, ese es el eje de articulación del cuadro. Paradójicamente es un cuadro totalmente simétrico, ¿no? Si ustedes dividen la muchacha a la mitad, lo que van a ver es que la mitad del cuadro está para la derecha y la mitad para la izquierda, ¿no? Entonces, tenemos un Manet que hace estas cosas. Miren, les voy a poner este cuadro. Es una especie como, bueno, a ver, ¿de dónde saca estas cosas Manet, no? Las saca de acá. Hace un viaje a Japón y conoce a Hokusai, ¿no? Y cuando ve los cuadros de Hokusai, dice, no manches, qué cosa más espectacular, ¿no? Sobre todo el cuadro del medio, ¿no? Un lago a medio congelar, la nieve, ¿no? Ahí el hielo ya en la cabaña, el hielo cubriendo el tronco de los árboles. Y dice Manet, y sin embargo es pura vida. ¿No? Es pura luminosidad, el azul, el crepúsculo, ¿no? Es impresionante la cantidad de vida que está aquí solamente a partir de la luz y el color. Un escenario gélido, un escenario frío, un escenario que pareciera que nos lleva a una realidad yerma, en realidad es pura vitalidad, ¿no? Bueno, ve de Hokusai las aves, las plantas, estos coloridos, ¿no? Esta tesitura y esta forma de construir textura a partir de puntos y de líneas, dice, no, yo quiero hacer algo parecido, ¿no? Entonces empieza a pintar de esa manera Manet. Bueno, va a pintar, además Manet, empieza a ver este tipo de cuadros, ¿no? Evidentemente recurre a lo clásico, ¿no? Se inspira mucho en Raimondi, que es un manierista, ¿no? Que insisto, el manierismo pues es pintar a la manera de los clásicos y se encuentra con este tipo de escenas en el campo donde pues el espíritu dionisiaco está allí, ¿no? Esto de la derecha no es sino el primer plano del que está a la izquierda, si se fijan, es como un recorte, ¿no? De estos que están acá abajo y que pues parece ser que son unos sátiros con una ninfa, ¿no? Bueno, lo que va a hacer Manet es, a partir de este tipo de representaciones, pintar este tipo de cuadros. Ahora bien, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que hay un diálogo permanente de estos autores con el pasado y el presente, que esa es otra de las características de este tipo de movimientos. Voy a abrir oro acá para que vean de qué estamos hablando. Espérenme tantito. Es que esta ya me bueno, me voy a obligar a regresarme acá un poco. Espérenme tantito. Aquí está. ¿Cambió la imagen o no cambió la imagen, verdad? Voy a dejar de compartir mejor y les voy a poner acá. Hay un autor renacentista que seguramente muchas y muchos conocen, que se llamaba Tiziano. Tiziano es el amo, el maestro de los matices, ¿no? Eh, la forma de pintar, la forma de establecer el color, la forma de establecer temas mundanos vinculados a la mitología clásica es de una profundidad estética y de una calidad estética tremenda, ¿no? Vean ustedes los cabellos de esta mujer, ¿no? Parece que los puedes tocar, ¿no? Que puedes sentir la sedosidad del cabello, ¿no? Pero Tiziano hace algo inédito en este cuadro para la época, y es que normalmente en los cuadros no te miran. Ya lo había hecho Leonardo, ¿no? Con aquella mujer con armiño, ¿se acuerdan? Donde está la señora con el armiño y nos está mirando a tres cuartos. Bueno, efectivamente lo que hace es inventar los tres cuartos, Leonardo, ¿no?
Bueno, este cuadro es impresionante porque transmite un erotismo, transmite una belleza, una sensualidad inédita para la época, apelando a los motivos clásicos, ¿no? La cama está destendida, ya vieron, aquí algo pasó, aunque viste el perrito, ¿no? Aquí pasó algo, ¿no? Pero además, la señora que nos mira nos invita a verla, ¿no? Es una invitación, aquí estoy, mírame, estoy desnuda, no me apena estar desnuda, ¿no? Al revés, hay una, como dirían los griegos, una arrogancia del cuerpo, ¿no? De saberse hermosa, de saber que está ahí y que es, digamos, una mujer que no tiene culpas, digamos, ¿no? Vean igual el ramillete de Mané y la pulsera de Mané, ¿ya vieron? Se repiten estos motivos. Aquí la manzanita, ¿ya vieron? Este, y que pues la manzana es la alusión clarísima al pecado, ¿no? Bueno, esto lo hizo Tiziano en 1538. Vean lo que hace el señor Mané, ¿no? El señor Mané conocía la obra de Tiziano y nos avienta esta, ¿no? ¿Ya vieron? Aquella de Tiziano es la Venus de Urbino, ¿no? Venus también tiene el nombre de Olimpia, ¿no? Digamos, en algunas tradiciones. Y fíjense cómo de nuevo le pone el brazaletito, la misma postura, ¿no? La única diferencia son los zapatitos, ¿no? Y en lugar de perro nos pone gato. La mucama, dicho de manera tradicional, no tiene que ver con un término despectivo, ya también cambia, ¿no? Es un afrodescendiente, ¿no? Que habla justamente de este tráfico de esclavos que ya en la modernidad estaba ahí, le pone su collarcito, el ramillete ya no está en la mano, sino acá en la cabeza, pero es una composición que busca recrear de muchas maneras lo que había hecho el señor Tiziano. Pero ahí no está solo lo interesante, estéticamente, pues ahí está todo el tema, ¿no? La misma trama, la misma cama extendida, la misma actitud de mirarnos, ¿no? De decirnos, pues órale, aquí estoy, ¿no? A mí no me van a andar juzgando. Y lo que ocurre, bueno, va a apelar a Cabanel, etcétera, ¿no? Déjenme encontrar acá. Miren, esta es la comparación que se hace, ¿no? De Tiziano con Manet, nomás para que vean, la imagen es pésima, pero nos habla justamente de una composición que recrea, ¿no? Básicamente lo que estos señores estaban haciendo, pero déjenme, me para acá, no, ya me pasé. Acá está. Bueno. Este cuadro Manet lo presenta en la gran exposición de París, ¿no? Entonces, lo ven y dicen, no, qué recreación hizo este compa de Tiziano, ¿no? Qué bárbaro, es el resurgimiento del arte clásico y tal, ¿no? Entonces le aceptan su cuadro ahí en la exposición, pero resulta que en la época el término de Olimpia o el nombre de Olimpia en los barrios bajos era el nombre exótico que se le daba a las prostitutas, ¿no? Se hablaba de una Olimpia, ¿no? Para referirse a una prestadora de servicios sexuales, dicho con la corrección política contemporánea, ¿no? Pero también Olimpia era el nombre de una de las más famosas cortesanas de la historia, ¿no? Había sido amante del Papa Inocencio X y durante muchos años, pues dicen muchos que en el papado de Inocente X había gobernado a todo el Vaticano, ¿no? Pero además Alejandro Dumas, que escribió Los Tres Mosqueteros, había publicado su novela dedicado a las cortesanas, donde les pone el nombre de Olimpias, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el que está pensando el señor Manet. Entonces empiezan a ir ahí por la exposición, ¿no? Esto es anecdótico y no, ¿no? Entonces van por la exposición ahí caminando pues de repente así, ¿no? Oye, esta yo la conozco, ¿no? Se empiezan a decir ahí de los señores, que no es la muchacha que se para en la esquina de tal lado, ah, caray, sí es. Entonces se escandalizan de que el señor Manet había pintado y había tomado como modelo a una prostituta y que le estaba glorificando haciendo un cuadro con su rostro, con su cuerpo, con su alcoba, que además todos los nobles de la época la conocían y se escandalizan ya cuando les cae el 20 que es esta muchacha dicen en la torre, me van a cachar, pues que quiten el cuadro y quitan el cuadro de Manet, lo retiran de la exposición, ¿no? ¿De qué les estoy hablando? De una manera de confrontar la realidad social.
Y entonces Manet dice, oigan, espérense, se escandalicen de que yo la pinto, pero no se escandalizan de que ustedes van y la contratan. Bola de hipócritas, ¿no? Este, bien que van con ella, bien que ya hacen y están ahí en el dormitorio, y ahora que la ven aquí en el cuadro, sí se espantan. Bola de fariseos, diría el clásico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Mané? No solamente traer la vida cotidiana en términos de lo que vemos en la calle, sino también dándole visibilidad a fenómenos que estaban presentes en la sociedad y que ya él percibe como fenómenos de exclusión social, de violencia, de marginación. Identifica justamente a las prostitutas, dicho en el lenguaje de la época, como personajes del maltrato, de la violencia, de la exclusión, ¿no? Entonces Mané lo trae enfrente y por eso genera tal nivel de escándalo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que tienen aquí, que les digo que es el recorte de esta parte de la izquierda de abajo, lo que va a hacer Mané es esto, ¿no? Entonces recupera esa imagen y nuevamente acá el recurso del rostro observándonos, ¿no? Le digo, la imagen no es muy buena, pero este del almuerzo en el pasto, pues es la recreación de aquel cuadro que veíamos. Pero fíjense, aquí la muchacha está desnuda, ¿no? Claro, cuando la propone no se la aceptan. ¿A quién sí se la aceptaron? A Tissot, ¿no? ¿Por qué? Porque él sí los puso acá vestiditos, con con sus viandas bien puestas. El pollo todavía ni lo cortan, ¿ya vieron? Si esto lo viera Macario, pues se le antojaría su guajolote de nuevo, ¿no? Pero allí está, ¿no? Con su pollito bien, las botellas bien puestas, apenas van a comer, están brindando. Hay un amor legítimo, digamos. En cambio, el de la izquierda de Mané pues es un amor prohibido del pecado, de la infidelidad, etcétera, que ella ya hasta se está bañando, ¿ya vieron? Entonces es el mundo de lo apolíneo frente a lo dionisiaco, ¿no? Y Manet lo que hace es ponerlo enfrente y decir, espérense, aquí no hay manera. Monet, su gran amigo, pues va a recrear su cuadro y le hace un homenaje. Claro, lo pinta así para que también se lo permitan y por las razones estéticas, ¿no? Pero aquí ya vemos también el tránsito de pues, la obra de Manet, que nuevamente es inclasificable, es de romántica, realista, naturalista, hasta simbolista, y la obra de Monet, perdón, que pues ya prácticamente es el impresionismo en pleno, ¿no? Bueno. Todo esto porque es el marco en el cual surge el simbolismo, que es el tema de ahora, ¿no? Pero claro, estas corrientes no se pueden entender sueltas, ¿no? Pedagógicamente se dividen digamos, secciones expositivas, pero todo esto está pasando al mismo tiempo en Europa, ¿no? Mm, Todo esto lo tenemos ahí enfrente y en la literatura vamos a tener nada menos que al grandísimo Charles de Baudelaire, ¿no? ¿De qué se trata esto del simbolismo? Déjenme ponerles acá esta presentación que armé para hoy. Bien, lo que tenemos aquí, creo que ya se ve la presentación, ¿no? Voy a mover mi cosita esta porque... Sí, A ver, el simbolismo nace no en la narrativa, sino en la poética, ¿no? En un primer momento, después se va a extender a prácticamente todos los géneros en que se escribe. Pero lo que va a hacer el simbolismo es nacer de una sospecha. Es parte del espíritu de la época, ¿no? Ya ven que hay este autor, no recuerdo quién fue el que planteó esto de los maestros perdón, los maestros de la sospecha, ¿no? Nietzsche, Freud, Marx, creo que es Lefebvre, ¿no? Si no me equivoco. Pero habla justamente de los maestros de la sospecha. Marx sospecha que detrás del capital, detrás de la mercancía, algo se esconde, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de la mercancía? El conjunto de relaciones sociales de explotación que se realizan en el mercado, ¿no? Por eso inicia su análisis del capital con el análisis de la mercancía, porque es el más concreto y al mismo tiempo el más abstracto de todos los elementos que constituyen esta compleja trama del capital. Nietzsche va a sospechar que detrás del concepto de la verdad y la moral hay algo más. Hay lenguaje, hay maldad y hay una corrupción espiritual brutal, ¿no? De eso va la obra nietzscheana en términos generales. Y luego está Freud, ¿no? Freud sospecha que detrás de la vida consciente hay algo que se nos oculta y que es nada menos que el inconsciente, ¿no?
o el subconsciente, como le llaman en otras traducciones. Es decir, hay algo que nos determina y que no vemos, que está actuando todo el tiempo y que nosotros no estamos enterados siquiera que esas fuerzas, que esas pulsiones están ahí en constante tensión, Eros y Tánatos, disputando nuestra vida cotidiana. Bueno, estos grandes maestros de la sospecha lo que hacen es determinar justamente lo que el simbolismo retoma de la filosofía, de la ciencia, de la estética en términos de la creación y el arte pictórico y lo lleva a la literatura y dicen, espérate, la superficie del mundo efectivamente nos oculta relaciones, ¿no? Nos oculta presencias, nos oculta sensibilidades que solamente a través de imágenes, ritmos, sugerencias, podemos hacer que emerjan, ¿no? Es decir, la tarea que se da el simbolismo es justamente a través del uso de símbolos hacer emerger aquello que la realidad nos está ocultando. Por eso van en contra del positivismo, del realismo y de las demás corrientes, porque dicen, esto que nos presentan como lo aparentemente real y concreto, en realidad es la manifestación de algo que nos oculta otra cosa. No se dieron cuenta o no se dan cuenta aquellas y aquellos que piensan que la descripción objetual empírica del mundo en realidad no es sino la presentación de signos que aún deben ser interpretados, porque algo nos están ocultando. ¿No? A ver si es cierto, el señor Durkheim nos habla del suicidio como un hecho social y nos da estadísticas, ¿no? Esta persona se suicidó, era desempleado, vivía en tal zona, tenía tales problemas, tal, era alcohólico. Ah, bueno, pues da, digamos, el perfil de la tipología del suicida en tal caracterización que hace Durkheim, ¿no? Bueno, pero ¿qué más hay ahí? ¿Es eso o hay algo más? Soledad, tristeza, desesperación, frustración, incluso enfermedad mental, ¿no? Todo eso no está en los datos de Durkheim, hay que hacerlo emerger. ¿Y cómo lo hago emerger? Pues a través de imágenes, ritmos, cadencias, sugerencias que apuntan no a la creación de conceptos o ideas, sino a la creación de figuras, que es una noción que va a recuperar después incluso Foucault en diferentes de sus textos, ¿no? Dice que solamente a través de figuras y no de ideas y conceptos podemos adentrarnos a las profundidades de lo auténticamente real, que siempre va a estar sujeto a interpretación y por lo tanto sujeto a la intervención de la hermenéutica, ¿no? Bueno, eso es lo que nos está proponiendo de muchas maneras el simbolismo, ¿no? Por lo tanto, esta pretensión, por ejemplo, de la arquitectura de construir con metales, con acero y cristales, una sociedad de la transparencia, decían varios de los arquitectos de la época, en realidad los simbolistas dicen, no, el mundo con esto perdió la transparencia, porque lo que nos presenta son espejismos, ¿no? La pretensión de la ciencia contemporánea, dirían varios simbolistas, es justamente este efecto de cuando estamos en el desierto y vemos este oasis, ¿no? Lo estamos viendo, creemos que lo vemos. Así ocurre en la ciencia, nos dicen ellos. Pero no es sino un espejismo revestido de transparencia, pero no hay tal. Esa transparencia es bruma, esa transparencia en realidad es ocultamiento, es sombra. Hay que develar esa sombra en el sentido de la letheia, que luego Heidegger en el siglo XX va a recuperar como uno de de las categorías centrales en su análisis hermenéutico fenomenológico de la metafísica, ¿no? Bueno, ¿dónde está esto? Pues en la ciencia o frente a qué es frente a lo que está luchando o proponiendo su corriente el simbolismo, pues a la ciencia, a la ciudad, la secularización y el deseo de misterio que permanecía aún en el realismo, en algunas obras y aún en el naturalismo, al hablarnos del ocultamiento de ciertos procesos, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los simbolistas es, hay que, mediante el uso del símbolo, hacer emerger esto. Otra vez, no es una cosa de posterioridad o anterioridad, son movimientos que están simultáneamente operando, simultáneamente exponiéndose y simultáneamente tensionándose, ¿no? ¿Dónde ven estas cosas los simbolistas? Bueno, ellos piensan que uno de los grandes problemas que íbamos a enfrentar como humanidad es que el proceso de la modernidad acelera la vida, pero también fragmenta la experiencia de la vida. Esto es fundamental. Habíamos dicho ya, ¿no?
que en el realismo, en el naturalismo, se había pensado ya en esta sociedad multitudinaria de las zonas urbanas, ¿no? Ese anonimato al que nos condena el mundo urbano masivo, pues fragmenta la vida de la experiencia. ¿Por qué? Porque solamente en cuanto estamos reunidos en algún momento, la masa genera un espíritu de cohesión y de identidad, pero en cuanto se disuelve esa masa, se diluye también ese sentido de pertenencia. De tal manera que vivimos en un proceso de cohesión, fragmentación permanente que nos lleva a una separación absoluta de los seres humanos. Bueno, quienes vivimos en grandes ciudades, quienes viven en edificios y quienes hemos vivido en edificios, nos ocurre, ¿no? No saben ni quién es el vecino del uno, ¿no? Más aún en edificios muy grandes, de estas cosas monstruosas que andan haciendo ahora del Big Grande y no sé cuánta cosa horrenda. Pues viven ahí 3.000 personas, no conoce a nadie, ¿no? Porque además se van a la misma hora, regresan a la misma hora, llegas harto del tráfico, te encierras y pues no sabes ni a quién tienes enfrente, ni al lado, ni abajo, ni por ningún lado, ¿no? Esa vida cohesionada y al mismo tiempo fragmentaria, ya la habían percibido estos autores y ya la habían visto en términos de crítica y en términos de alerta de que la modernidad estaba rompiendo con eso que Gadamer en algún momento, recuperando a Vico, llama el sentido común, el sensus communis, ¿no? Hay elementos que se convierten, por lo tanto, en motivo de análisis y en motivo de representación y crítica estética. El ferrocarril, la propia prensa, la fotografía se acababa de inventar, ¿no? Y empieza a haber una discusión. Si la fotografía ya nos da una imagen nítida de la realidad, ¿para qué pintas, no? Es un golpazo al realismo, ¿no? Ninguna pluma, perdón, ningún pincel puede retratar con la capacidad de captación del ojo de la cámara fotográfica, ninguno, ¿no? Entonces, pues la pintura también se ve cuestionada, el arte pictórico. ¿Qué hago si ya la representación de la realidad es mecánica vía la fotografía? Entonces, hay una idea de la percepción, por eso Merleau-Ponty va a hacer este gran texto de la fenomenología de la percepción, donde habla de estos procesos y donde va a hacer una crítica a cómo se construye la imagen en las sociedades contemporáneas, ¿no? El progreso material entonces va a convivir con esto que se llama ahora el tedio, ¿no? Sociedades muy aburridas, alienadas, una crisis religiosa por todos lados porque pierden monopolios como el que habíamos mencionado, pero también porque pierden apatía, ¿no? Pierde capacidad explicativa y pierde esta capacidad de exposición del mundo, de explicación del mundo y de generación de procesos de, digamos, solidaridad, compañía, etcétera. Entonces, hay todo esto que se configura en un sentimiento de decadencia. El cuadro que tienen aquí a la derecha es nada menos que del grandioso Claude Monet. Y este cuadro es el que se considera como originario del impresionismo, ¿no? El cuadro se titula Impresión y por eso el término de impresionismo. ¿Por qué? Porque el arte, tanto en el simbolismo como en el impresionismo, lo que nos proponen es, a diferencia de muchas otras corrientes estéticas, no buscan generarte un sentimiento, no buscan dar una comprensión conceptual de la realidad, no buscan una representación crítica del mundo que tenemos enfrente, sino simple y llanamente eso, generarte una impresión, cual la que sea. Invierte el proceso de recepción de la obra, es decir, yo pinto para provocarte algo, pero eso que te provoco no depende de mí, quizá ni de la obra. Depende de todas tus emociones, sentimientos, creencias, miedos, etcétera, que se mueven en el momento en que tú observas el cuadro. Entonces, la recepción de la obra se pasa ahora sí directamente a el receptor, es decir, al espectador, porque no hay un mensaje que yo te esté dando. Yo estoy pintando una impresión para que tú la recibas y te provoque lo que tú quieras o puedas, ¿no? No sé si me explico en eso, es una cosa muy complicada que evidentemente revoluciona. Por eso el impresionismo es literalmente tan impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque a la mirada no se le entregan objetos estables.
no hay esa estabilidad que vimos en otros cuadros y en otras perspectivas. Aquí es puro movimiento, ¿no? Pura inestabilidad. Mucho de esto lo retoman los impresionistas y otros del cuadro que ya aludí, del Jardín de las Delicias, ¿no? Del hombre árbol, ¿se acuerdan? Quien lo conozca el cuadro, en el tríptico del lado del infierno está pues la representación, muchos dicen, del mismísimo Satanás que se representa en esta figura del hombre árbol y cuyas patas así largas, ¿no? Muy delgadas, muy frágiles, están suspendidas sobre una barca, ¿no? Pura, pura inestabilidad ahí, ¿no? Bueno, aquí también, si se fijan, es un mar, ¿no? Un río donde se mueve, ¿no? Donde no hay una cosa firme, ¿no? Incluso esto que parece ser un barco, pues tampoco sabemos si se está moviendo, si está quedándose, si se está yendo. Y este sol que está en el horizonte, no sabemos si saliendo o poniéndose, lo que nos da es una imagen de una luz, pero que además técnicamente, acuérdense, el impresionismo rechaza el trazo como estrategia técnica y lo que hace es hacer puntitos, ¿no? Así como cuando nos enseñaban con el pincel de la primaria, ¿no? Ah, ponle puntitos, así pintan los impresionistas y lo que nos hace es eh, preguntarnos de qué es lo que puede y no verse, ¿no? Y el simbolismo va hacia allá. Toma como ejemplo a los impresionistas y nos dice, oye, describir no basta, ¿no? Esta idea del positivismo, del funcionalismo, que tiene su correlato en el realismo y el naturalismo, en la novela, en la pintura, en la escultura y en todas las bellas artes, hasta en la música y la danza, bueno, pues resulta que no va a bastar, porque lo que me estás dando es una descripción, si acaso, como pretendían los naturalistas, una explicación causal de cosas, pero eso nunca va a bastar. Porque en realidad, aunque el naturalismo quiere explicar los mecanismos internos y la concatenación de las inferencias que nos llevan de A a B a concluir del argumento A la conclusión B, en realidad lo que vemos es que siempre queda un resto. ¿Dónde está el resto? Pues de aquello que no podemos medir y tocar. Quien hace ciencias sociales hoy, por ejemplo, sabe que la evidencia pues es parcial siempre, porque se refiere a una parcela de la realidad y siempre va a haber datos o inexistentes o informaciones inexistentes, habrá fenómenos inconmensurables y habrá otros elementos que pues simplemente no están. Piensen ustedes en cualquier estudio que se hace ahora sobre infancias, ¿no? Pues trabajamos con los datos disponibles y la realidad que se puede construir ahí es totalmente dramática, ¿no? Pero esos son los datos. Es más, lo que van a cuestionar los simbolistas es la propia elección del dato ya es una decisión subjetiva. Ni siquiera es que el dato siempre sea puro. No, no, no. El dato hay una ideología detrás, ¿no? ¿Por qué pensamos que la riqueza se debe medir con el PIB? No hay una decisión previa, ¿no? ¿Por qué pensamos que la pobreza se puede medir como la medía el Coneval y ahora el INEGI? Pues hay una decisión previa, ¿no? Una ley con una discusión política, sí, con muchos elementos técnicos, pero decisión a final de cuentas política de que los elementos que había que incorporar en la medición oficial de la pobreza son las 8 variables que nos daba, insisto, el Coneval y ahora el INEGI, ¿no? Pero están en la ley. No es de que a alguien se le ocurra ahí nomás. No, fueron diputadas, diputados, senadoras, senadores que discutieron con el apoyo de ciertos técnicos cuáles serían las variables a considerar. La pregunta es, ¿esas son las variables que nos hablan de la pobreza? Pues nomás hay que leer Fuego de Pobres de Bonifaz Nuño para intuir que pues no es tan así, ¿no? Entonces, ese resto irreductible a números, a evidencia, a método científico, pues se ubica ¿dónde? En el ámbito del sueño, en el ámbito del deseo. ¿Cuál es la desviación estándar del deseo que sientes por alguien, no? Ves a una muchacha, un muchacho, una mujer, un hombre y dices, ay, caray, yo con esta quiero todo. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cuánto, no? Cuando te preguntan, ¿cuánto me amas? Pues responde uno galaxias, millones, lo que quieras, pero hay una inconmensurabilidad del deseo, ¿no? Del amor. ¿Cuál es la media del amor que sienten las personas? Pues no hay manera, ¿no? La memoria, cuánto recuerdas. Y no solamente cuánto recuerdas, es cómo quieres recordarlo, ¿no?
todos los estudios contemporáneos que hay respecto de cómo se hace, por ejemplo, la pericia judicial, hoy cuestionan mucho el testimonio de las víctimas porque está acreditado que la memoria falla y falla más allá de lo que estamos dispuestas y dispuestos a reconocer en la vida cotidiana. Sí, yo me acuerdo, yo vi que pasó tal cosa, veo uno el video y dice, oye, esto que me dices no es tan cierto, ¿no? Y no es que la gente quiera mentir, es que la memoria se construye así, ¿a partir de qué? De la experiencia vital que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra profesión, en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? El terror. Podríamos hablar de una mediana, de una desviación estándar, de un coeficiente de variación, de hacer ecuaciones estructurales para medir el terror. Pues no, podemos medir cuántas personas dicen que sienten terror al ver algo, ¿no? Mucho terror, poquito terror, se construyen estas escalas de Likert, pero en realidad son enfoques cualitativos, ¿no? Piensen ustedes en estas encuestas que hacen ahora en el INEGI de bienestar autorreportado, ¿no? ¿Usted se siente muy feliz o poco feliz? Pues estoy vivo, estoy feliz, ¿no? Al menos no estoy tan enfermo. Entonces, esas características que son totalmente subjetivas tienen una posibilidad de ser medidas en términos de percepción manifiesta, pero en realidad, ¿qué mides? ¿Cuánto es mucho terror? ¿No? ¿Cuánto es mucho miedo? ¿Cuánto es mucho amor? ¿Cuánto es mucho odio? ¿Sí me explico en eso? Pues no, no, no hay manera no hay una escala, ¿no? No hay un miedotómetro, llamémosle, ¿no? Un terrorerómetro, no hay. O un erotómetro, ¿no? Pues no hay. No hay forma de establecer escalas. Insisto, pues tú puedes ir muy enamorado. ¿Cuánto es eso, no? Es como dicen, hay una gran diferencia de genio y muy genio. ¿Cuál? Pues una muy grande, ¿no? Y así aquí, ¿no? Hay diferencia entre estar enamorado y muy enamorado. ¿Cuál? Pues una muy grande, pero en realidad no hay escala. Lo mismo en la experiencia religiosa. Mi fe es muy grande. ¿Cuánto? Estoy dispuesto a matar por ella. Bueno, pues eso es fanatismo, ¿no? Pero en términos de escala, ¿en qué nivel estás? ¿10, 9, 8? No hay manera de medir eso. ¿Cuándo se es serio, no? O seria. Insisto, hay maneras de aproximarnos con el método científico a ciertas dimensiones de la medición, pero hay cosas que, como nos advertían ya desde hace más de 100 años los simbolistas, siempre hay un resto, ¿no? Hay algo de irreducibilidad o irreductibilidad en los fenómenos del espíritu que pues, habría que estar trabajando, ¿no? Este es un cuadro típicamente simbolista, es evidentemente Gustav Klimt, ¿no? Que también va a crear el beso, ¿se acuerdan, no? Y que va a usar la misma paleta de color, la misma estructura, pero fíjense en esto, ¿no? En realidad, cuando pinta Klimt, incorpora símbolos, ¿no? Perdón, me fui para allá, aquí está. Incorpora muchos símbolos, figuras geométricas, círculos, líneas curvas, un rostro, ¿no? Que está, parece ser superpuesto, parece más bien como la imagen de una fotografía, que no la es, en realidad es pura pintura. Aquí aparecían unas rayas extrañas, pero un tantito, no sé cómo quitarlas. Ahí, no sé por qué aparecieron estas rayas azules, ¿eh? ¿Cómo aparecieron? ¿Quién sabe? Bueno, la cosa es que estaba acá en Clint. Déjame, aquí está. Ya se ve de nuevo, ¿no? No, ahí siguen las rayas, miren. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Ese es en el Zoom. Está en el zoom, no sé cómo. Quizá arrastré el mouse y le di algún clic, ¿no? La cuestión entonces es que cuando vemos estos cuadros, por ejemplo, de Klimt, vamos a ver esta disputa muy europea de una sensación de decadencia, ¿no? Y por supuesto, es una sensibilidad antes que una fecha de caducidad o una fecha de aparición. En realidad, Europa está en un debate de los avances, entrecomillados, del progreso científico, material, industrial, y una sociedad cada vez más conflictuada, cada vez más empobrecida, cada vez más depauperada. Me voy a brincar para llegar a esto, ¿no? Yo le pongo aquí, la palabra cambia de estado, ¿no? ¿En qué sentido cambia de estado? Bueno, pues lo cambia en el sentido de que hay una nueva forma de sensibilidad
respecto de la ciudad, respecto de todo esto. Ya lo habíamos visto más o menos con Balzac y con Pérez Galdós, ¿no? El estudio de la ciudad, la descripción de la ciudad, la percepción de la ciudad como espacio vital, ¿no? Bueno, llegan autores que van a decir, espérate, esto que nos están poniendo ahí, no es tan así, ¿eh? En realidad hay una musicalidad, una visión, un silencio y sobre todo una crisis del yo. El sujeto está en tensión. Por primera vez nos preguntamos si este yo moderno es el yo que queremos. Marx, Nietzsche, Freud ya habían dado los elementos filosóficos, teóricos para cuestionar esta idea del individuo como homo economicus, este yo como totalidad psíquica o este yo como realidad moral en Nietzsche, ¿no? Está esa crisis y en Europa se presenta de una manera muy potente, ¿no? Paul Verlaine, por ejemplo, lo que va a decirnos es que la música va a transformar significado no en figuras, sino en atmósfera, ¿no? ¿Por qué? Porque Paul Verlaine va a decir, la música hay que llevarla a la letra, a la novela, que es uno de los grandes simbolistas de la época, y que nos va a dar versos impares, cadencias leves, matices y ambigüedad, como dice aquí, ¿no? Va a romper con la estructura clásica de componer poesía. Acuérdense, Hölderlin incluso, como lo vimos, va a apelar y se va a ir incluso a los vexos hexámetros, ¿no? De los griegos, recuperando ese clasicismo. Pero en estos autores simbolistas, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, lo que nos vamos a encontrar es una nueva forma de versificar y de hecho encuentran que, aquí está, déjenme, era esta la que les quería poner antes, van a encontrar que incluso la poesía puede ser prosa y surge la prosa poética, los poemas en prosa, como se les llama coloquialmente, ¿no? Bueno, eso es totalmente novedoso. Pasamos de los versos endecasílabos del gran Virgilio y Dante, ¿no? A los grandes sonetos renacentistas y del barroco, ¿no? Acuérdense aquel bellísimo soneto luego, más adelante, de Gutiérrez de Cetina, ¿no? El soneto a los ojos claros, ¿no? Que algunas y algunos consideran el soneto más perfectamente escrito, técnicamente hablando, en todos los tiempos, ¿no? Aquel de ojos claros, serenos, si de un dulce mirad sois admirados, ¿por qué si miráis airados, ¿no? No me miréis con ira para no parecer menos hermosos, hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ¿qué dice ya que así me miráis, miradme al menos, ¿no? Si ven esa estructura, es un cuarteto, son cuartetos y tercetos en decasílabos perfectamente acomodados en términos de musicalidad, ritmo y medición de estrofas, ¿no? Bueno, ese de Gutiérrez Cetina, que es así ya el culmen, ¿no? De este tipo de estructuras, aquí se quiebra. ¿Por qué? Porque dicen, no es necesario versificar así para construir poesía. La poesía no está en la forma, está en otra cosa. ¿Y cuál es esa cosa? La denuncia de la decadencia del yo, la denuncia de la pérdida del sentido de la identidad del sujeto y de la idea del sujeto misma, ¿no? Por eso el poeta moderno va a habitar en la multitud, pero se retrae, vive la soledad. Y Baudelaire justamente denomina esto. Es más, la idea de Baudelaire, o mejor dicho, uno de los grandes aportes de Baudelaire es haber acuñado el término de la modernidad en la poesía. Claro, algunos le llamarán el modernismo, ¿no? Pero Baudelaire piensa en la modernidad no solamente como un movimiento crítico literario, sino como una época. Es el que bautiza como tal a la época en que vivimos y la caracteriza del Renacimiento para adelante, ¿no? Va a escribir en 1857, casi es contemporáneo el texto al de Darwin, ¿no? Y es posterior pues a los manuscritos económico-filosóficos del 44, pero casi también contemporáneo del Capital. Y va a escribir este libro, Las Flores del Mal, ¿no? ¿Por qué piensa en las flores del mal? Porque piensa ya en las adicciones, en el consumo del hashish, de la droga, ¿no? Del opio, que lleva a los sujetos a evadirse de la realidad. Sí se trata de una forma de construir nuevas sensibilidades, por una parte, pero también se trata de una forma de estar en el mundo que te lleva a la evasión, que te lleva a estados de conciencia desconocidos para la época
y que habría que explorar para ver cómo esto impacta en la forma en cómo escribo, ¿no? En los paraísos artificiales y en las flores del mar, justamente Baudelaire lo que va a hacer es esto, ¿no? Hablar de esta forma de construir realidades alteradas, ¿no? ¿A partir de qué? De conciencias alteradas. Pero esa conciencia alterada no es porque consumiste droga, es porque la realidad alterada en que vives te lleva y te empuja a esta situación. La belleza entonces nace siempre, dice Baudelaire, en el arte moderno a partir de el desgarramiento de la conciencia. Tenemos que fracturarnos conscientemente para poder llevar a cabo lo que hoy llamaríamos una especie de construcción del sujeto, ¿no? En términos muy derridianos, pues estaríamos pensando casi en esto, ¿no? En estas flores del mal, en estos paraísos artificiales, donde la experiencia moderna es transformada a partir del desgarramiento como potencia espiritual, ¿no? Lo que se va a buscar entonces, a diferencia de otros movimientos, es la realización total de la poesía. ¿Qué quiere decir esto? Los poemas siempre estaban cerrados, siempre había una noción del poema como una realidad completa. La novela era una realidad completa, el teatro era una realidad completa, es un universo que se crea y se cierra. A partir de la modernidad literaria que inaugura Baudelaire, la obra se presenta, como diría Humberto Eco, como una obra abierta, siempre sujeta a la interpretación porque está diseñada para eso, está su arquitectura. Y recuerden, la arquitectura viene del griego arge, ¿no? Que quiere decir gobierno, orden interior. Ese arjé, esta lógica, este logos que articula la obra, la creación, pues tiene una impronta y esa impronta es permanecer abierta. El poeta moderno piensa, siente, escribe y despliega desde la noción de la apertura. Desgarro al sujeto y ahí lo dejo abierto. No, no busco la totalidad, no busco el cierre, no busco la completud, busco antes bien denunciar la fragmentación, la dispersión del mundo existente y su fractura interna. Eso es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, la obra no va a elegir nunca la tesis o la síntesis, ¿no? Pensando muy hegelianamente o muy idealistamente. En realidad, la obra va a poner en el centro al conflicto y eso es lo que destaca y eso es lo que caracteriza la realidad. Por eso no la puedo cerrar porque hay un conflicto permanente espiritual que se manifiesta en mi obra, pero que se proyecta hacia el pasado y hacia el futuro desde un presente que vivo desgarrado. Por eso es tan poderosa la poesía de Baudelaire y por eso Baudelaire es uno de los gigantes de la literatura. Insisto, presiente la crisis del sujeto, presiente la crisis de la modernidad y nos la pone enfrente, ¿no? El simbolismo entonces piensa que el mundo sensible, esto que vemos, tocamos, medimos, percibimos, en realidad es una red de signos y su interpretación va a depender de los hilos o de los eslabones que vemos en la cadena de concatenación, pero si no, pero a ver, más bien, el poeta moderno, en el sentido de Baudelaire, supone que nunca va a poder conocer la totalidad. Es decir, hay una renuncia tácita y previa al abordaje de la realidad. A diferencia de todo lo que se había hecho con anterioridad, decir sí puedo abarcar el todo, el simbolista dice es que eso no es posible, porque esta red de signos tiene perspectivas, ¿no? Es como una figura helicoidal, ¿no? Depende de donde te vas parando, ves algo, ¿no? Vean las esculturas que vemos en los museos, ¿no? Esta tridimensional o esta forma tridimensional de la escultura, pues nos obliga a darle la vuelta, ¿no? Y nunca estamos viendo la totalidad, hay algo que se nos escapa, hay ese resto del que habla el simbolista. Pensado así metafóricamente, pues evidentemente no estamos copiando al mundo, ¿no? No queremos representarlo, no queremos retratarlo como un realista. En realidad, lo que quiero es abrirme a la escucha, como diría Paul Celan, ¿no? Una escucha donde yo me abro a la sensibilidad de los demás y las demás y trato desde la mía sugerir cómo es que este entramado de signos puede ser interpretado. Fíjense, no explicado, sino interpretado y si acaso comprendido. Lo más que podemos ofrecer a
el mundo es un proceso de interpretación y comprensión. En esa medida, la tarea del simbolismo es revelar, ¿no? La realidad, no en el sentido que piensa el empírico analítico. El empírico analítico dice, la verdad existe por sí misma y la tarea del lado del científico es quitarle ese velo, desvelarla en ese sentido y mostrarnos la verdad tal y como es, tal y como está ahí. El simbolista dice, es que eso que dices que la realidad no es. No sabemos dónde empieza y dónde termina. Ese es un signo que yo tengo ahí. Es un fenómeno que me llama mi atención, me interpela. Pero eso no es la realidad. Es algo que ocurre en un entramado de significaciones, códigos, símbolos que por su propia naturaleza me exigen interpretarlos. De tal manera entonces que la sinestesia, como se denomina, se convierte en este método de revelación, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, en un verso Baudelaire? La naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces confusas palabras, ¿no? Fíjense cómo hay esta noción de algo que se nos oculta, ya no como en el misticismo romántico, sino por la propia estructura interna de la realidad. Es tan vasta, es tan compleja, es tan diversa, es tan plural que difícilmente vamos a poder acercarnos a ella con una pretensión de totalidad. ¿Qué tenemos además acá, no? Pues que todo entonces se convierte en transitorio, ¿no? Y eso transitorio va a mantener algo de lo que es la verdad universal y que nos proyecta hacia lo eterno. Aquí en el simbolismo sí permanece de alguna manera esta impronta de pensar en lo eterno, no como lo eterno religioso, sino como lo eterno inalcanzable, como lo inacabado e inacabable que es el mundo y el universo, ¿no? El Spleen de París, de Baudelaire, busca esto en la ciudad. El paseante, la desconocida, la persona que te encuentras, ¿no? El escaparate de la tienda. Todo esto que tenemos ahí son apariciones que se le dan a este sujeto que se mueve. El spleen es eso, ¿no? Si alguien leyó el Spleen de París, es justamente este sujeto que recorre esas calles parisinas, no como alguien que deambula sin rumbo, sino alguien que está abierto a estas apariciones. El spleen es este sujeto que camina, descubre y cuestiona, ¿no? Hay un pasaje allí en el Spleen de París donde justamente se presenta esta idea del sujeto desgarrado y decadente de la modernidad, ¿no? Va caminando este sujeto, el spleen, y encuentra a una persona que pues, pide limosna, ¿no? Entonces, en lugar de darle dinero, toma una rama y le da un ramazo, ¿no? Al pobre, aquel se levanta y le vuelve a dar otro ramazo y el otro pobre, oiga, pues yo no estoy haciendo nada, no me estoy pidiendo y cállate, y le da otro ramazo hasta que el otro reacciona y se pone en una felpa, ¿no? Como dirían acá los clásicos, se dan un tiro y una vez que termina el tiro, se caen los dos sentados y el spleen le dice, señor, permítame invitarle a comer, ahora es usted mi igual. Esta violencia, esta reciprocidad de una ontología que reconoce al otro en tanto que pudo y tuvo la capacidad de rebelarse ante la injusticia de los ramazos, bueno, es lo que está detrás de la impronta de una moralidad distinta a lo que Nietzsche había fustigado con mucha razón en varios sentidos de la moralidad cristiana, ¿no? Recuerden que decía Nietzsche, se nos ha enseñado a hacer el bien y a hacer el mal, pero yo me pregunto por qué precisamente aquellos que nos han hecho el bien o el mal, ¿no? Por eso piensa en el bien y el mal en un sentido extramoral, y eso lo lleva a Baudelaire a la literatura, ¿no? Estos están leyéndose, están conociendo, Baudelaire conocía la obra nietzscheana, y precisamente por eso piensa en estas formas de aparición, no como magia, no como misticismo, sino como presencias que me interpelan y que llevan justamente a esto, al cambio de estado de la palabra, que lo vamos a ver en Verlaine, lo vamos a ver en Baudelaire, lo vamos a ver en otros autores, ¿no? Y en la pintura, pues autores como Klimt, ¿no? El oro, el mosaico, cómo utiliza estos planos, ¿no? Superpuestos, donde pareciera que genera una serie de recortes, ¿no? Y que esos recortes los va armando como si fueran un collage, una cosa así, son las obras de Klimt. ¿Por qué? Porque lo que justamente está haciendo es transformar el cuerpo y la representación del cuerpo en signo, ¿no? Entonces, tenemos esta nueva aparición del simbolismo
que ya se ubica a la par del impresionismo y que son los grandes antecedentes de las vanguardias del siglo XX y que esas vanguardias pues van a reflejar, van a, mejor dicho, recuperar mucho de esto y que esas sí se plantean ya respecto de la modernidad como una crítica acabada, ¿no? ¿Qué nos van a decir las vanguardias a partir de todo esto? Después de la Primera Guerra Mundial o en medio de la Primera Guerra Mundial, lo que nos dicen es, oigan, si estas ruinas que nos han dejado, ¿no? De edificios destruidos, más de 30 millones de muertos, ¿no? Y una sociedad dividida, empobrecida, la ecología devastada en Europa, pues, ¿qué dicen los jóvenes de las vanguardias? Si esta es su modernidad, si este es su progreso, pues saben qué, ténganlo, no lo queremos. El sujeto moderno está escindido, fragmentado, tiende a la decadencia. ¿Por qué? Porque nos hicieron creer que somos de un modo que para nada somos y que evidentemente deberíamos dejar atrás, ¿no? Nos dice aquí Mauxi que sabe mucho de arte. Bert Morisot, cuñada de Manet, dedicó a mostrar, claro, bueno, de hecho hay una serie de cuadros de Morisot justamente donde va a retratar, ¿no? Junto con Renoir, ¿no? Que se meten a la intimidad del baño, ¿no? Y que van a representar, sí a las mujeres como musas, no dice de forma distinta, claro, ya no son musas, ¿no? Son mujeres de carne y hueso que están en su bañera y donde la o el pintor se mete a esa intimidad y ahí las va a pintar, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a dejar acá, ya son 10:46. La verdad es que pues siempre falta tiempo para exponer estas cosas por lo complejo que siempre son los escenarios, los contextos, y que dan esta tremenda lectura, me parece, de los autores respecto de la realidad y que nos dan elementos para estar siempre cuestionándonos, siempre apreciando, criticando, comprendiendo la realidad, pero sobre todo también en un ejercicio de ida y vuelta, ¿no? Porque también hay una impronta de transformación, de cambio, de búsqueda de justicia, libertad, de igualdad, de los mejores valores y de garantizar que la humanidad se realice de manera plena y no continúe con una trayectoria hacia la decadencia, como ya estaban presintiendo Baudelaire, Nietzsche, Freud, Marx y todos los demás, toda esta playa de autores y autoras que evidentemente están preocupadas por la crisis que ya se está anunciando del sujeto, ¿no? Bueno, con eso quiero cerrar. Les voy a subir igual obras, ¿no? De autores simbolistas ahí al Classroom para que puedan leer, para que puedan disfrutar mucho de esto. Sin duda alguna hay que leer a Baudelaire, ¿no? Las flores del mal, los paraísos artificiales, el Spleen de París o los cuentos que tiene escritos. Y hay muy buenas traducciones al español para quienes no leen directamente el francés, pues hay unas excelentes traducciones que tenemos en la lengua de Castilla, ¿no? Les quiero agradecer mucho a todas y a todos el privilegio de estar dialogando acá con ustedes. Nuevamente mi agradecimiento a mis maestras, ¿no? A Elena Saola, a la doctora Verónica Villarespe, que aunque no he estado directamente en el aula con ellas, pues he aprendido enormidades, creo yo, de sus lecturas, de sus diálogos y de su generosa presencia en la vida académica de este país. Un saludo a todas y todos los queridos amigos que están. Elba, ya te vi. Gracias por estar también. Y bueno, agradecer al Seminario de Cultura Mexicana, muy especialmente a mi querida amiga Rocío de la Luz Gómez, que fue quien tuvo la idea de este curso como presidenta de la corresponsalía de allá de mi pueblo, de Salvatierra, Guanajuato, y que pues fue quien movió todo para que esto pudiera ocurrir. Nunca lo dije, pero ahora se estila mucho en los cursos y presentaciones que uno hace pues decir, ¿no? Que es una presentación libre de conflicto de intereses. Yo no cobré un centavo por estar aquí, ¿no? Este, el Seminario de Cultura Mexicana aporta la infraestructura, la organización, la emisión de los diplomas que habrá de hacerse, pero vaya, pues, ahora aconsejan que uno diga estas cosas, la verdad es que deberían darse por sentado, pero en el mundo de las mercaderías contemporáneas, pues parece que es importante hacerlo. Entonces yo lo hago y de verdad mi gratitud y mi reconocimiento por la disciplina de que están acá escuchando estas cosas y de verdad un privilegio estar frente a ustedes. Rocío, no sé si tú quieres dar un mensaje final, por favor.
Por supuesto que sí, mi estimado doctor Saúl Arellano, que además es bien sabido que es un orgullo, no es un orgullo salvaterrense, y bueno, ahora un orgullo de nuestra corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, y bien agradecida con todos ustedes, con todas las corresponsalías que han mostrado su interés, en especial la Ciudad de Obregón, Sonora, que Saúl va a continuar con este curso de manera virtual, y además ya comprometido de una... comunicación directa con estas chicas que están privadas de la libertad. Ya se inscribieron 22, que bueno, pues esperemos llegar hasta ese gran beneficio. Es una gran labor la del Seminario de Cultura Mexicana, al lado de todas las corresponsalías, pero tener a gente como el doctor Saúl Arellano es de verdad un privilegio. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Espero que esta sea la primera de muchas, muchas, muchas que tengamos en todas las corresponsalías. Me encantó coordinar con todas, me encantó estar al pendiente y que tuviéramos esa gran comunicación. Todo mi corazón, Saúl Arellano, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. No, al revés, mil gracias y de verdad un abrazo a a todas las corresponsalías. Espero que podamos seguir trabajando con Rocío. Ya está comprometido Jorge Márquez, Rocío, también a dar alguna charla para las corresponsalías que así lo decidan, o bien hacemos algo como esto, ¿no? Un Zoom que nos permite pues tener presencia en diferentes ciudades de manera simultánea. Yo encantado de la vida de participar, creo que podemos hacer quizá un curso al semestre, ¿no? Con otros temas Qué bien. de literatura, de cultura. Me interesaría mucho alguno de filosofía, ¿no? Que luego en el seminario no se da mucho. Aunque hay un área de filosofía, pues no hay como que muchos cursos, ¿no? De divulgación y que puedan acercar a las personas a este ámbito del saber, que pues es digamos, núcleo formativo, ¿no? El de la filosofía. Entonces, pues nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Mi estimado doctor, disculpa que te Nomás interrumpa. Saúl, Rocío, por favor, no, no, eso del doctor. No, lo No, los merecido títulos me, nobiliarios los dejamos ahí en el siglo XVIII, sí, no, no, no. bueno, mi querido Saúl, que desde hace muchos años tengo el privilegio de disfrutar de todo su conocimiento, debamos a comprometer, y yo en lo personal, tú que tienes esa gran oportunidad de tener un contacto más directo con muchos miembros del Seminario de Cultura Mexicana, pues échanos la mano para que a través, así como lo hicimos contigo, también podamos tener alguna actividad coordinada con todas las corresponsalías. Yo creo que tenemos que aprovechar esta gran magia que nos da o estas facilidades que nos dan lo virtual. Yo siempre así como que decía, bueno, no lo entiendo porque soy de otra generación, pero a partir de la pandemia pues tuvimos que entrarle, y esta es la primera que aprovecho así a través de precisamente a través de la plataforma del Seminario de Cultura Mexicana y a través con coordinación con la UNAM, de poder hacerlo y llegar a todas las corresponsalías. Y bueno, ya un esfuerzo ya más directo que yo creo que pues les anuncio también que te vas a tener una gira por Guanajuato con algunos otros miembros del Seminario de Cultura. Entonces pues igual a extenderlo a todo el país, a todas las corresponsalías. Perdona que te comprometa, pero ojalá que pudiéramos todos aprovechar. Gracias. No, sin duda, mira, y bueno, transmitir la disposición también del doctor Mario Luis Fuentes, que es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana. Pues me pidió, ¿no? Que transmitiera también su disposición de participar en este tipo de eventos, ¿no? Bueno, pues ya lo escucharon en la primera sesión, es un académico extraordinario. Yo no tengo más que buenas palabras para Mario Luis Fuentes, ha sido mi maestro, mi amigo de toda la vida, y no puedo hablar más que bien de él, ¿no? Entonces, para no parecer una gente salamera, pues lo dejo ahí. Su obra y su trabajo hablan por sí mismos, no requiere tampoco que le esté aplaudiendo uno, pero sí es un académico extraordinario. Y como parte del PUED, pues también está el doctor Rolando Cordera, ¿no? Fundador del PUED, fundador del Seminario de Cultura Mexicana y fundador de un montón de cosas. Es toda una institución, el doctor Cordera. Puedo comentar con él, a ver si vía estos instrumentos, como bien dice Rocío, pudiéramos, pues abrevar, ¿no? De la enorme sabiduría de este tipo de personas y bueno, otras más que tú sabes que yo conozco y tengo pues un contacto institucional por estar aquí en la universidad. Entonces, cuenten con ello, de verdad podemos avanzar. Yo les pediría de favorcísimo, ¿no? Que ahora voy a regresar el compromiso, querida Rocío, pues que a través de Rocío nos coordinemos, ¿no? Y que podamos articularlo. Ella tiene una muy buena comunicación con con la directiva del seminario
y pues creo que nos puede ayudar a avanzar en las cuestiones de la organización, tener el acceso, por ejemplo, a la plataforma, que nos evitó estar cortando ahí el Zoom y todas estas cuestiones, la emisión del diploma, todo lo demás. Y bueno, pues seguir avanzando. Un saludo y un agradecimiento también a Víctor Silva, Víctor López Silva, querido amigo, también de allá de la corresponsabilidad de Salvatierra, que pues mucho hizo para que este seminario o este curso, o como le queramos llamar, se hiciera posible, ¿no? Sí, así es, les recuerdo que es bien, da resultados muy fructíferos trabajar juntos. La corresponsalía de Salvatierra siempre ha trabajado de la mano del Colegio de Abogados, que bien es cierto, preside el licenciado Víctor López Silva, que además es miembro de esta corresponsalía. Y pues sí, efectivamente, manténganse en contacto. Hasta el día 15 tenemos para entregar la tarea y bueno, Es correcto. posteriormente, con todo gusto, estaremos emitiendo la constancia respectiva. Mi corazón Ahí nada continúa. más para quien no escuchó y estemos en la misma sintonía, la emisión del diploma pues requiere acreditar el curso, pues, ¿no? Son de las formalidades académicas que yo sí creo que hay que mantener y el trabajo es muy simple, no más de 500 palabras. Revisarán un poema, un ensayo, un libro de alguno de los autores que han sido mencionados a lo largo del curso y vaya, pues simplemente hacer un trabajo, un comentario, recuperando la mayor cantidad de elementos que puedan de lo que se dijo de acá el curso y básicamente, no, tampoco es así una evaluación rigurosa, estricta, de que si no hiciste el análisis de los versos, no, 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 no va por ahí, es un requisito de formalidad y seriedad del curso y básicamente apelamos a esto, ¿no? Les agradezco mucho, de verdad, les mando un fuerte abrazo y pues seguimos adelante, ¿no? Hasta pronto, gracias. Gracias, Saúl. Gracias, Felicidades. Gracias. gracias, Ramón, gracias. Nos vemos Gracias, en Saúl. Sinaloa. Gracias, Manuel. Ahí le caemos al aguachile, ¿no? Así es. Bueno, Ya seguimos, gracias. zarandeado. Gracias a todos y todas. Yo me voy a Hasta sumar al luego. aguachile también. Vénganse, Ah, hola, hola, querida Ajá. Magda. Sí, pongo las indicaciones allí en el Classroom. Sí, sí, gracias, querida Magda. Un abrazo, compañera mía de la facultad. Y Mausi también, querida compañera de la facultad de Hasta política. luego. Gracias. Gracias. Saúl, si puedes compartirnos las dos últimas grabaciones. Sí, con la de ayer algo está pasando que no acaba de subirse. Ok. Espero que ahorita que cierre el Zoom ya se vuelva a cargar allá en la nube de la plataforma y las estoy subiendo en un ratito más, ¿no? Sí, con mucho gusto, Muchísimas Mausi, gracias. gracias. Leana Gracias. Mausi, allí en México Social, escribo mucho de arte y escribo muy bien. Mil gracias, de verdad. Gracias a ti Seguimos, hasta por la pronto. oportunidad. Hasta Bye. luego, muchas gracias. Hasta luego, Rosalía, gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un Hasta saludo muy pronto. grande, un Gracias, abrazo. querida Verónica. Un fuerte abrazo. Abrazo, beso. Gracias, gracias.